Ambos Salvito. D. Antonio Paredes Candia. Capítulo 1. Despellejalo a latigazos a ese negro ladrón, grita iracundo el patrón desde su cabalgadura de mulo chino. Restallaba el látigo en el aire y al instante se abría una rajadura roja en la piel de betún del esclavo, que amarrado a 4 estacas, y con la cara sobre las losas del cachi, se retorcía de dolor a cada chillazo del capataz, un mestizo cruel que cumplía al pie de la letra las órdenes del amo. Pelpón, patroncito, perdón, gemía el negro en las pausas del castigo. Dale duro, Pompeyo, hasta que avise dónde ha ocultado las 2 cestas de coca. La esposa, una negra madura de rodillas sobre el suelo junto a un pequeño hijo, también clamaba perdón. Si no es él, patroncito, no es él, patroncito. Y en su desesperación de ver que su negro Zacarías y justamente lo estaban torturando, gritó a la verdad de qué miedo los otros esclavos solo murmuraban. No es él, patroncito, es que a don Pompeyo lo han visto vender en la feria de Chicaluma el domingo de Pentecostés. El capataz, al verse aludido y con la verdad, ciego de furor, dirigió el latigazo no al hombre que flagelaba sino a la negra, tumbándola junto al hijo que aterrorizado veía las tristes escenas. Negra mentirosa, calumniadora, a ti también te voy a despellejar. Le gritó y hubiese seguido el flagelamiento a la mujer si el patrón en tono autoritario no le ordenara. Pompeyo, deja a esa negra calumniadora y continúa con este ladronzuelo hasta que diga a quién ha vendido los 2 cestos. Dale fuerte para que sirva de escarmiento a los otros negros. El capataz, en venganza de que la mujer puso en evidencia sus pillerías, se les quitó con el hombre y cada latigazo sobre las espaldas del negro Zacarías ya tenía intención homicida. El flagelo duraba ya un par de horas dentro del cuadrilátero que formaban los otros esclavos, quienes mudos de terror, con enormes ojos saltones de miedo e impotentes, solo movían nerviosamente el cuerpo a cada chasquido del látigo sobre las espaldas del hermano de raza. Ellos no podían rebelarse ni pedir perdón. Habrían sido comprados y eran propiedad del terrateniente de la finca Chicaloma. El patrón, el mentado patrón de Chicaloma, impunentemente podía flagelar, torturar, arrebatar a los niños a sus madres, tenerlos hambrientos, y en fin, cometer cualquier tropelía con esa pobre raza desamparada que le labraba sus campos y lo enriquecía. El negro Zacarías no soportó el castigo después de 4 horas de flagelamiento. Murió, dejando una viuda y un niño de 7 años que llevaba el nombre de Salvador. La negra Rosa enterró a su marido como pudo. No le permitieron velarlo y algunos negros amigos, burlando a la vigilancia del malvado capataz, a medianoche ayudaron a la mujer a cavar la fosa. El negro Salvador, mudo de terror, con los ojitos rojos de tanto haber llorado y la carita manchada por la sal de sus lágrimas, gemía acurrucado cerca al árbol donde su madre cavaba la fosa para su papá Zacarías. Salvador, le decía la madre, ayúdame, hijito, a retirar estas piedras que a tu papá hay que dejarlo muy adentro. El tigre puede venir a robárselo. El negrito Salvador, con sus poquillas fuerzas, ayudaba a mamá Rosa a retirar las piedras para que la fosa fuera honda e imposible de profanaciones. A poco llegaron otros esclavos. Era la medianoche. Deja no más, mamá Rosa, le pidieron, nosotros cavaremos la fosa para papá Zacarías. Tá bien, gimoteaba la negra y dejó que aquellos compañeros de infortunio terminaran el trabajo. Antes de meter a la tumba los despojos del negro Zacarías, la viuda llamó al hijo. Salvador, Salvador, ven a ver lo que han hecho con tu padre, el malvado patrón, el tigre de Pompeyo. El negrito Salvador se acercó al lugar donde estaba tendido el cadáver de su padre, todo magullado y manchado de sangre, y el espectáculo a la luz de la luna le llenó de terror, y llorando a gritos se abrazó a su madre. Ya cubierto de tierra el cadáver de Zacarías, a la cabecera colocaron una cruz con 2 troncos cruzados. Los negros amigos se fueron por un sendero semioculto para que no les descubriera el capataz y la negra Rosa, y su hijo a su casucha. Capítulo 2. Al día siguiente se presentó el capataz en la choza de Rosa y le ordenó. Negra calumniadora, dice el patrón, que te vayas inmediatamente. Tu hijo se quedará para pagar lo que ha costado comprarte a ti y al ladrón de Zacarías. La negra dio un grito sobrehumano al escuchar que la separarían de su hijo y lo abrazó desesperada, queriendo así salvarlo de ese castigo. 2 ayanes mestizos arrancaron al niño de los brazos de la madre y lo llevaron a rastras lejos mientras el capataz Pompeyo arrojaba a Rosa de la hacienda. El niño en principio fue amarrado, pero al atardecer le soltaron y todos creyeron que habíase conformado con su suerte. El niño Salvador sabía que su madre nunca lo abandonaría. Seguramente estaba esperándole en el chum, donde solían ocultarse de las maldades del feroz Pompeyo, cuando éste se emborrachaba y sin motivo alguno azotaba a los negros.
Le dieron un rincón en el establo de vacas para que durmiera y cuando todo estaba en silencio con agilidad de sus 7 años, y la ansiedad de volver al lado de su madre, huyó del lugar con dirección al antiguo escondite, y allí, en ese chum, estaba esperando su madre. Hijito, le habló angustiada, yo sabía que vendrías a mi lado. Vámonos, hijito, lejos, muy lejos, donde ese malvado Pompeyo no nos encuentre. Madre e hijo, subiendo senderos peligrosos y apurados al paso, por temor a ser encontrados por Pompeyo, llegaron con los primeros rayos a la cumbre. El silencio del lugar era aterrador. Las rocas que le circundaban, gigantescas y abruptas, daban al contorno a un escenario siniestro. Salvador, mirando ese paisaje tan diferente al que siempre había conocido, comentó a su madre: «¡Qué lugar tan feo, mamita! Es la Jalancha, Salvador. Dicen que antes aquí dejaban a los negros amarrados para que murieran de hambre. Era el castigo de los patrones. Y este camino, mamita, es uno de los pasos obligados de los yungas a Choqueago. ¿Y si viene don Pompeyo? Ya no puede, hijito. Estamos muy lejos. Mejor que descansemos un rato y comamos estas racachitas que traigo». Madre e hijo se sentaron a merendar su amargo alimento. Comieron silenciosos y después lentamente cruzaron la pequeña planicie observando los lejanos riscos nevados. Anduvieron, no felices pero ya sintiéndose libres de las maldades del terrateniente y de su capataz. Al atardecer de ese día llegaron a la ciudad de La Paz, que por entonces en los pueblos provinciales se conocía por Choqueago. Era una aldea grande, de calles empedradas y casas de 2 pisos. Cuando conocieron el centro, quedaron pasmados de admiración al ver tanta gente. Se extrañaban que muchos les miraban sonriendo y les dijeran lindezas, como Rubí, y los niños se pellizcaron unos a otros a su paso repitiendo: «Negrito, dame la suerte». Las cholas se burlaban: «Mira la chiriri», decían. Madre e hijo, acostumbrados al trato de esporo de la hacienda, todas aquellas actitudes de esa gente les llenaba de gozo y hasta de felicidad. Caminando por los barrios populares fueron a dar a Chapicalle, actual calle Illampo, llamada también en esa época zona de Chocata. Encontraron los tambos, llenos de indios, cholas y hasta negros. Los tambos eran hospederías baratas donde se reunían mercaderes, jugadores, ladrones, gentes de buena y mala vida. Los comerciantes allí mismo exponían su mercadería, unos que vendían productos del altiplano, otros, frutas de los yungas. Indios y negros descargaban de las bestias los cajones y las bolsas para los comerciantes. En las puertas y zaguanes estaban las mancapayas, vendiendo comidas a los viajeros y a los mozos del cordel. Rosa y su hijo entraron al tambo más grande conocido en ese tiempo por Tambo San José. Era de amplio patio, empedrado y rodeado de hermosa arquería. La negra Rosa, venciendo su natural timidez, se acercó a una mancapaya, una chola obesa que parecía una Buda detrás de sus fogones, ollas y sartenes. Mamá le dijo: «¿No querés que te ayude a cocinar?». La chola la miró agitada, pero fijándose que la negra tenía buen aspecto, le respondió: «Tengo mi muru, solo que esta malagradecida se ha escapado, pero pronto la policía va a encontrar y después de darle una buena cuenta, me la va a devolver». «Yo sé también cocinar, mamá. Todas dicen igualito. Adernas, los negros son bien sucios». «No, mamá, nosotros no somos así, vas a ver, mamá». La chola, cuando escuchó nosotros, preguntó un tanto curiosa: «¿Y cuántos son ustedes pues?». «Yo y mi hijito nomás, mamá». «Ay, no puedo estar después haciéndome de pesar, mejor anda nomás, rubia». Y cuando la mujer se alejaba decepcionada, la otra mancapaya intervino para reflexionarla: «No seas pues tan sonsa, maruja, si tu muro se ha escapado, puede nomás pues esta negra ayudarte hasta que los hachos la traigan a tu muro». La chola recapacitó un instante y gritó a Rosa, que ya llegaba a la puerta del tambo: «Choy, choy, rubia, ven nomás a ver un ratito». Y cuando Rosa estuvo cerca, le propuso: «Quédate pues a ayudarme, pero tiene que ser en lo comido por lo servido. Ustedes ya son 2 bocas, si quieres quédate por la comida, en un rincón de mi cocina pueden dormir». Rosa creyó ese instante que el cielo se había abierto, diligentemente se puso a lavar los platos de china, avivar el fuego de las hornillas y queris, refregar los sartenes y payas, mientras Salvador también ponía de su parte en el trabajo, iba a recoger agua de la pila que quedaba en el tercer patio del tambo. Salvador pronto se ambientó al ajetreo de esa hospedería, mercado, que era el tambo, y en una de sus idas a traer agua encontró un muchachito de su misma edad, un indiecito altiplánico que no tenía a nadie a quien una chola del tambo lo había acogido para que le sirviera y le ayudara a vender chuño y calla en las ferias provinciales. Se llamaba Clodoveo Mamani, y no se sabía de dónde había sacado ese nombre tan extraño y raro en la sociedad campesina.
Clodoveo era un indiecito paliducho de ojos muy grandes como todos los de su raza, era susurrante para hablar, tímido y temeroso, y una cosa singular, muy solidario en el hambre, se hicieron grandes amigos. Clodoveo con Salvador compartían su comida, y con algunos centavos que el negrito distraía a la chola, iban a comprarse ancucus y buñuelos de la esquina del tambo y comían de ocultitas. La amistad entre los dos niños se profundizó en el mes de diciembre, tiempo en que los pilluelos de la aldea se reunían en comparsas de adoradores de nacimientos. Clodoveo Mamani lo presentó a su conjunto y Salvador fue el mimado del grupo. Con su presencia ya no necesitaban disfrazar a uno de los integrantes de Negritos Rapabolsa y pintarle la cara de betún, sino tenían a un negrito auténtico que hacía tal papel. En las noches alrededor de las 10 los dos amigos regresaban al tambo sudorosos y cansados de haber correteado por la aldea ofreciéndose para adorar al niño Dios en las residencias ricas del barrio de la Caja del Agua, y con una buena cantidad de peritas del río abajo y buñuelos hechos en casa que había recibido del pago por cantar villancicos y gritar a pulmón lleno en el cielo y en la tierra jaguas pan carita delante de los altarcicos y pesebres navideños familiares, y el 25 de diciembre en la plaza de San Pedro o en la plazoleta Guajarapila, hoy plaza del periodista Salvador, era el más valiente y arrojado en las costas varoniles infantiles de los Coraguas Iris, costumbre que anualmente se realizaba en la aldea paceña. Juntos asistían a una pequeña escuelita municipal a aprender a leer y escribir, pero ambos se aburrieron antes de conocer siquiera las primeras letras y se dedicaron a chacharse a hacerla. Rabona preferían corretear por el centro de Cuilicuili, ir a robar choclos y habas en las chacarillas del Potopoto o duraznos verdes de las huertas de Obrajes o bañarse en las pozas naturales del río Orco Jaguira, donde estaban los pequeños amigos en todas partes, en la fiesta de la Cruz de la Caja del Agua o en las alacitas en la Alameda capitaneando a grupos de chiquillos el último día del Equeco en el cumplimiento del rancheo, costumbre lugareña que las cholas expositoras simulando enojo permitían complacidas que se realizara. Eran los días de la infancia de Salvador, Sea y de Clodoveo Mamani, inolvidables por felices porque vivían plenamente en contacto con la naturaleza y al natural en libertad absoluta. Capítulo 3. En el mismo tambo, Salvador descubrió un día que había otra negra en el segundo patio, a quien todos la temían por su fama de bocona y malvada. La negra Norma era el pie del diablo. Cuenta de que si alguien la miraba un poco insistente, en respuesta inmediata, salían de su boca sapos y culebras. Adentro hay una negra como tú, mamita, le dijo Salvador a su madre, y la negra Rosa, ansiosa de amistad y comunicación, se acercó al cuarto de su hermana de raza. Golpeó la puerta tímidamente, luego escuchó que salía desde adentro un vozarrón que gritaba: ¿Quién es? ¿Quién viene a molestar? La negra Rosa iba a retirarse, pero en el dintel ya estaba la negra Norma que la miraba inquisitiva. Ah, eres tú eres la sirvienta de esa chola del zaguán, ¿no? Ya te vi el otro día. Sí, mi buena señora, respondió tímidamente Rosa. La respuesta tan amigable y humana de Rosa desarmaron a la feroz negra Norma. Pasa, pues, le dijo. Rosa entró a una habitación un poco rara. Estaba muy adornada y en un rincón había bultos, cajas y canastas llenas de hierbas, fetos de llama, anillas de colores, pancitos diminutos. La negra Norma tenía de oficio vender brujerías y la gente, si bien la aborrecía, también la temía por no caer en algún hechizo. ¿Y cómo te llamas?, le preguntó la bruja. Rosa, señora. Dirás la negra Rosa, porque todos así nos llaman. Yo soy la negra Norma. ¿Y cuánto te paga esa chola? Por la comida estoy, doña Norma, informó Rosa. Yo siempre decía que esa chola es una ratera. Ayúdame a vender en mi catu de chocata. Yo te voy a pagar 10 pesos al mes y la comida. Rosa, tú y el chico pueden dormir aquí. Rosa aceptó y corrió a comunicarle a la chola Mancapaya que iba a dejarla, noticia que la mujer recibió alborozada y feliz, porque su muro había regresado después de que la policía la encontró y le propinara una paliza de escarmiento. La pobre Muru era una indiecita adolescente que servía a la chola y soportaba toda clase de vejámenes de la patrona, insultos, palizas, pellizcos y todavía, a veces de castigo, ayuno. Era una indiecita huérfana de madre que había sido entregada a la chola por el padre en vista de que él solo no podía atenderla ni mantenerla. Rosa dejó su rincón tal como había llegado, sin haber aumentado ni una paja a su atadito de pobrezas. En su nueva colocación, Rosa era diligente, se levantaba temprano, preparaba el desayuno y constantemente disimulaba los malos tratos de la nueva patrona, que como todos murmuraban, era una negra perversa, de muy mal carácter y resentida profundamente contra todos los que no eran de su raza. Siempre vivía peleando y por una tontería armaba una discusión. Las gentes que compraban sus mercancías ya la conocían el carácter y se cuidaban de no provocar los estallidos temperamentales de la negra Norma. Mientras tanto, Salvador hacía de las suyas, trajinaba por los cenizales correteando con los palomillas de su edad, haciendo travesuras y mataperreando por las calles y plazas.
Estaba tan ambientado en la ciudad que parecía oriundo de ella, pues había olvidado hasta su forma de hablar anterior, y ya utilizaba los modismos del lenguaje propios de su raza cuando aprenden a hablar español. Rosa, a pesar de los sinsabores en su nueva situación, vivía contenta y mucho más observando que su hijo Salvador crecía, y tenía la comida asegurada. Para reforzar su economía, iba a lavar ropa en algunas casas de la vecindad. El trabajo era duro y agotador, y la remuneración miserable. Reunía trabajosamente los centavos para comprar algunas ropillas para su negrito Salvador, que iba creciendo a la deriva y a su propia suerte, sin que nadie la llamara la atención ni le dirigiera en buen camino. Un día, la negra Rosa cayó enferma de pulmonía, en aquel tiempo enfermedad mortal. De nada le valió su interés para combatir la enfermedad. En pocos días fue aniquilada y dejó este valle de lágrimas entre el llanto de su hijo y la pesadumbre de su nueva patrona que se había acostumbrado a Rosa y a ser atendida por esta mujer humilde. Salvador quedó en manos de la negra Norma, que no tenía hijos y se hizo cargo del negrito. Poco a poco, todo el resentimiento que tenía la negra Norma para la gente que no era de su raza, fue calcado nítidamente en el alma de Salvador. Hay que odiar a estos mistis, les repetía. Hay que odiar a los blancos porque nos han esclavizado, le decía cotidianamente. Nunca olvides que el patrón de Chicaloma es blanco y lo ha matado a tu padre a latigazos, igual que este misti Pompeyo. Y el niño crecía tomando en cuenta todas aquellas frases que eran la verdad, y que a él le constaba porque había expectado la flagelación de su padre hasta la muerte, el entierro, la huida con su madre. Todo tenía presente en su pequeña cabeza y había que ser muy fuerte para no sumergirse en el rencor frente a todas esas injusticias. Así que la negra Norma le vino en su vida como anillo al dedo. De ella recibía el estímulo permanente a sus sentimientos negativos. Un día le dijo la negra Norma: tu nombre es feo, eso de Salvador no me gusta, mejor te voy a llamar Salvito, es más bonito. Ya señora, respondió el negrito. No me llames señora, replicó la negra Norma. Dime mamá. Ya mamá, respondió el negrito Salvador. Y desde entonces se formó la familia de mamá Norma y el negrito Salvito. Como el negro Salvito no podía ayudarle como la madre, la negra Norma le buscó un trabajo en lo de un sastre de barrio de Caja del Agua. El sastre era un buen hombre pero con el defecto imperdonable de la cicatería. Era avaro hasta la pared del frente, ahorraba en el azúcar, ahorraba en el pan, en el almuerzo, en la comida, en todo lo que podía y tenía a Salvito materialmente a ración de hambre. Era tan avaro que si le hubiese significado ganancia a ahorrar el sol, habría vivido a oscuras. El desayuno le daba con cuartillo de pan y el café más ralo que el té. El almuerzo era un solo plato y de tan exigua consistencia que al terminar ya se sentía nuevamente el hambre. Y Salvito estaba en la edad de comer, ya era un adolescente. Al sastre la gente le apodaba el achacú en razón de su corta estatura. Además era flacuchento y peliducho, con un par de ojos tan negros y brillantes como los de un ratón. La avaricia de Achacú le impresionó tanto a Salvito que por entonces ya le apodaban el Sambo Salvito, que resolvió tener dinero como fuera, pero tener dinero, mucho dinero para hartarse de comida sobre todo. La negra Norma, su madre postiza, estaba cansada y ganaba míseros centavos en su negocio que había decaído mucho por las numerosas competidoras que aparecieron en la misma calle. Una noche escuchó a la negra Norma quejarse de que no tenía hilos para remendar su ropilla. Al día siguiente Salvito le trajo carretes de hilos negros y blanco, agujas, dedales y botones. La negra se alegró mucho de ver aquellos objetos que tanto necesitaba, pero le preguntó: Salvito, hijo, ¿de dónde has sacado esto? Me he hallado mamá, le respondió el negrito que rayaba en los 15 años. Qué bien hijo, siempre te vas a hallar así y siempre vas a traer lo que te halles, esta es tu casa pues hijo. A la semana Salvito nuevamente halló 2 cortes de tela que le entregó a la negra Norma, y está muy alegre le dijo: ahora estas telas que te has hallado las vamos a vender y con ese dinero vamos a comprar muchas cosas. El sastre cuando se dio cuenta de la desaparición de los 2 cortes de tela elevó el grito al cielo. ¿Cómo va a desaparecerse Salvito?, repetía incansable el Achacú, si ayer nomás he visto aquí en la caja. Salvito respondía muy sereno: no sé maestro, yo también he visto ahí nomás. Si has visto, me ha entregado uno don Gumercindo y el otro don Crisanto, ¿cómo pues va a perderse cual comidos por la tierra? Salvito sin dudar un instante repetía: yo también he visto, pero no sé, ahí nomás he visto los 2 cortes. El Achacú estaba seguro de que Salvito era quien había robado los 2 cortes de tela, se propuso hacerle hablar, cerró la puerta del taller y se armó de un largo quinzacharani. Usted, le dijo, tiene que hablar qué ha hecho con los cortes de tela si no quiere que le muele el lomo a chirlazos. Sambo Salvito muy sereno fijó la mirada en el Achacú y firmemente le respondió: pero maestro, ¿cómo quiere que le diga de los cortes? Yo no he visto, ahí nomás estaban.
El sastre fuera de juicio empezó a azotarle al negrito y con tal furia que realmente ya estaba en el tren del flagelamiento. Ese momento a Sambo Salvito se le agolpó en su mente todas las escenas trágicas de la muerte de su padre, y viendo las tijeras de la sastrería sobre la mesa, disimuladamente las cogió y sin dar tiempo a que el achacu dijera Jesús, se las hundió en la panza, dejándolo muerto sobre la máquina de coser. El crimen a Salvito no le apesadumbró, tranquilo, empujó al cadáver al suelo. En la misma tienda esperó que llegara la noche, y como aquel tiempo las calles ya estaban desiertas a las 9, en un mantel hizo un atado con la máquina, telas y otras cosas portables, y se las llevó a mamá Norma. Esta recibió alborazada la nueva mercancía, y cuando supo lo que había pasado con el sastre, sin alborotarse, planeó la coartada. Al día siguiente, Salvito fue a la policía a denunciar que su maestro no le abría la puerta y estaba extrañado porque el sastre era madrugador. La policía abrió la puerta a la fuerza y encontró el cadáver del achacu tendido en el suelo con las tijeras todavía clavadas en la barriga. Levantaron las diligencias. La policía, tradicionalmente inepta, no pudo esclarecer el caso. Para salvar su responsabilidad, dijo que ladrones desconocidos habían cometido el crimen y Salvador se salvó. Nadie dudaba de la inocencia del Sambo porque él personalmente había denunciado que el taller del sastre se hallaba sugestivamente cerrado hasta muy avanzada hora de la mañana. Salvito, ya sin trabajo, se dedicó a desvalijar tiendas y a entrar en las casas y al mismo tiempo a reunirse con malandrines y rateros. En poco tiempo formó una cuadrilla de 5 personas. La ciudad durante largo tiempo fue escenario de las fechorías de la pequeña banda cuyos productos de los robos la negra Norma los vendía. Llegó un momento en que ya era imposible para Salvito y sus compinches continuar en la ciudad. La policía les seguía la pista y les pisaba los talones. Entonces resolvieron trasladarse a la encrucijada en el camino a los Yungas denominada La Jalancha, paso obligado de arrieros y viajeros que transportaban mercaderías a Yungas o traían de ahí café, coca, naranjas, plátanos y el oro lavado en los ríos de Croico. Allí, recordando seguramente su primera caminata de niño junto a su madre, escapaban de la crueldad de un terrateniente y del afán homicida del capataz de la hacienda. En esas breñas y barrancos quedaría definitivamente asentado el poder de Sambo Salvito y su cuadrilla de fascinerosos. Capítulo 4. La Jalancha, durante un lustro tuvo forma de paraje tenebroso por las 1000 historias de robos y crímenes que allí ocurrían, y qué bello panorama tenía. A un lado del camino, los bordes cortados en vertical concluían en profunda cima, oscura, aterradora. Al otro, los riscos, iniestos, majestuosos, rodeados de un rumor ululante que hacía el viento al acariciarlos. Y a lo lejos, el verde en todas las gamas, desde el tenue hasta el negro, en sucesión escalonada. Ese lugar que de día semejaba el castillo de un señor feudal y de noche, en medio de la oscuridad, el sitio de algún aquelarre. Sambo Salvito había escogido la guarida y la morada, y a muchas leguas a la redonda, como de los antiguos varones feudales, las gentes temblaban al solo escuchar su nombre o pronunciarlo. Se tejía leyendas maravillosas. Para unos, era el brujo que desde su alto sano hipnotizaba a sus víctimas, especie de cobra venenosa, cuya dentellada representaba la inexorable muerte. Era el malvado que no perdonaba a viajero que se atreviera a pasar sin compañía por delante de su morada. Y el otro lado de la medalla, el benefactor de los pobres de su raza, el vengador de los esclavos y amante apasionado de las mujeres del pueblo. Contaban que las mujeres se enamoraban del Sambo al extremo de ofrendarles la vida. Dejó prole numerosa en varias cholas que fueron sus amantes. El negro era ejemplar hermoso de varón, audaz, decidido, valiente, duro y cruel, que no perdonaba al hombre blanco o mestizo que se le cruzara en el camino. A todos, con hazaña increíble los decapitaba. En él fermentaba el rencor de la negra Norma, el recuerdo del patrón de Chicaloma y de su capataz, torturando a su padre. No había recibido educación alguna, era analfabeto, pertenecía a la capa social desamparada en una sociedad feudal, inhumana, en el trato con el negro y el indio. Nadie se había preocupado de educar a la raza, de enseñarles. Solo le exigían trabajo como a las bestias y explotaban sus fuerzas físicas para elegir la fortuna de los terratenientes. El pobre negro, al igual que el indio, eran instrumentos de explotación, a los que había que darles un poco de comida para que no murieran antes de tiempo. ¿Sambo Salvito podía pensar en otra forma? ¿Acaso la religión se le había acercado con la grandeza del credo cristiano? No. Él sabía que curas y frailes eran campangas de los patrones y tan nítido tenía el recuerdo de la muerte de su padre, que no podía olvidar que cuando fue en busca del capellán de Chicaloma, a instancias de su mamá Rosa, Tata, le rogó el niño, mi mamá Rosa le ruega que le eche agua bendita a mi papá Zacarías. El cura lo miró displicente y en tono y actitud de respectivas le respondió, esa negra debe estar loca, ¿cómo yo voy a echar agua bendita en el cuerpo de un ladrón?
fuera de aquí y salto atrás y no me vuelvas, que al Nerón puedo largarlo, fuera. Nerón era el nombre de su perro, enorme, furioso siempre, que al niño podía matarlo de una dentellada. El pobre negrito regresó al lado de su madre sin el cura ni la ansiada agua bendita que la mujer supersticiosamente creía que así su negro Zacarías tendría el camino expedito al cielo. Recordaba y el rencor le mordía el alma. Por eso él decidió hacerse fuerte en esas breñas y ejercitar justicia contra todos aquellos que explotaban y martirizaban a los de su raza y al indio. Como era analfabeto, los medios de su venganza tenía que estar de acuerdo con su grado de civilización. Sus venganzas fueron crueles, salvajes, despiadadas. Un día cruzaba un cura por el camino de la Jalancha. El sacerdote iba caballero en mula parada. Sambo Salvito lo divisó desde lejos y no quiso que sus secuaces fueran los actores. Él personalmente bajó a su encuentro. El cura venía leyendo el devocionario. Sambo Salvito se le apareció como un fantasma. Así que está solito el tatacura, le gritó amenazante. En ese momento reapareció en su memoria la figura de aquel otro capellán que le negó el agua bendita al cadáver de su padre. Sí, hijo, le respondió mansamente, vengo de haber dado confesión a un agonizante. ¿Era negra la mujer?, preguntó Sambo Salvito. Seguramente queriendo encontrar un justificativo para no matarle. No, hijo, respondió el sacerdote, era blanca. Es Dali Epifania, la dueña de la hacienda Murorata. Ah, rugió Sambo Salvito. Ustedes solo a los blancos atienden y a los ricos adulan. Yo los conozco, a mi padre le negaron un poco de agua bendita. Sí, yo los conozco. Y sin darle tiempo para pedir perdón, de un fuerte y rápido mandoble con su largo y afilado machete, cortó la cabeza del cura, la que voló fuera a dar varios metros de distancia. Aún con el rictus del terror, mientras la mula todavía trotaba un trecho con el cuerpo erecto y cercenado de la víctima. Desde la altura, sus secuaces festejaron el hecho y bajaron corriendo a desnudar el cuerpo del cura y desvalijar sus pertenencias de las alforjas. Encontraron dinero, un atadito de joyas que seguramente la moribunda le entregó y se llevaron a la cueva, mula y todo. Al cadáver le amarraron piedras y las arrojaron a la laguna de la Jalancha, embalse natural formado por un salto de agua del deshielo de la cordillera. La Jalancha no solo eran riscos y precipicios, sino a un lado haciendo un semicírculo, reposaban las aguas de una laguna rodeada de manojos de irusta paja brava. Ese era el cementerio de las víctimas de Sambo Salvito y de su banda y la razón para que los cadáveres desaparecieran sin dejar rastro. A las autoridades llegaban las denuncias de las desapariciones y por más que se preocuparan de encontrar, no aparecían los cadáveres de las presuntas víctimas. Si los han matado, se los ha tragado la tierra, decían y levantaban los brazos en actitud de derrota. Era principio de la década de 1870, esa década de tan triste memoria para los bolivianos. Las gentes en nuestras ciudades transcurrían plácidamente, sin preocupaciones ni altibajos económicos. Tenían al indio que se los trabajaba, les llenaba las despensas de productos y los enriquecía. En ese tiempo el que nacía pobre, sin vuelta de hoja, tenía que entregar su alma al diablo en la más vergonzosa miseria. Sociedad clasista cuyas capas sociales no podían avanzar un milímetro más arriba que las que habían nacido y les debía pertenecer hasta el final de su vida. Tales perjuicios heredados de la corona española aún persistían y calaban más hondo mientras más estúpidos eran los pueblos. La existencia de Sambo Salvito y sus fechorías rompían la monotonía de comer, rezar y festejar. Y como era una sociedad holgazana, aquel fascineroso resultaba el tema preferido de salón en salón que se abultaba, se corregía, haciendo que aquel hombre, una figura de leyenda, muchas veces se le adjudicaban crímenes y robos ajenos. Y Sambo Salvito era para el pueblo algo así como un monarca de mal imposible de ser destronado. Habían pasado más de 2 años que las malas acciones de Sambo llenaba la indignación del pueblo paceño. La reacción popular se tornó en furor revanchista cuando llegaron a la puerta del tambo de donde habían salido antes 2 mulas cargando las petacas de un opulento cocani, que hacía poco se había despedido del posadero, diciéndole que viajaba a Yungas a contratar una enorme cantidad de coca, café, sultana y pepitas de cacao. Sabía el pasadero que aquel hombre portaba en sus 2 petacas varios saquitos repletos de plata sellada, quintos, tómines y cuartillos de 8 décimos, además de una apreciable cantidad de libras esterlinas. El hombre iba acompañado de un criado joven. Cuando descargaron las petacas en presencia de la autoridad y las abrieron, un coro de terror llenó el ruedo. En las petacas estaban los cadáveres degollados del cocani y de su criado en vez del rico tesoro que antes guardaba. El envío macabro tenía la intención de amedrentar a los viajeros. Más tarde se supo que aquellos 2 fueron victimados al defender su riqueza de la rapiña de la cuadrilla del Sambo Salvito. Las malandanzas del Sambo corrían como reguero de pólvora por las poblaciones y haciendas yungueñas. Sambo Salvito era más temido que el diablo.
En Chicaloma escuchaba el viejo hacendado las picardías de su ex esclavo, y se mordía los labios de cólera y gritaba: ¿pero no pueden colgar a ese negro ladrón como a su padre? ¿Y dónde está la policía? Mientras el capataz galleaba y hacía lenguas amenazando, ¿o qué haría si lo encontraba? Ese no es hombre para mí, pavoneaba. Ya veríamos qué le pasa a ese sambo si se encuentra conmigo. Los otros negros escuchaban silenciosos y temerosos las balandronadas del patrón y su capataz. Y para sus adentros, ellos cavilaban que era más aconsejable evadir el encuentro con ese fabuloso hombre, que no solo hacía temblar a los cocanis, sino también a las autoridades y hacendados. Dicen que los dioses ciegan a los hombres cuando quieren perderlos. Aquel momento, patrón y capataz resolvieron llevar personalmente la producción de coca y café de ese año a la ciudad de Chuquiago. Iremos bien armados, Pompeyo, gritaba el viejo, y veremos qué hace. Yo llevaré mi Spencer y en las primeras de cambio le volaré los sesos al tal Salvito. Pompeyo, ordena que 15 negros nos escolten, cada uno con machete. Está bien, patrón. Ese amanecer partió la caravana del patio de la casa de la hacienda en medio de un ambiente brumoso y húmedo. De la tierra se levantaba un vaho blanquecino que envolvía a los viajeros de escarcha. Los negros, amedrentados por las amenazas de castigo que les gritaba el patrón, de mala gana y atemorizados, le acompañaban, cada uno portando al cinto un largo machete. La subida era lenta, fantasmal y fúnebre. Montando en una mula robusta, dirigió la caravana el capataz Pompeyo. Al centro de la larga hilera de bestias se había colocado el patrón de Chicaloma, abrigado con un poncho de vicuña, mitones en las manos, y tocado de un sombrero de fieltro alón, también caballero en un zaino. A los lados iban los 15 negros, en cuyos ojos se veía el miedo que se les embargaba aquel viaje. Patrón, el tiula, avisó en tono desesperado uno de los negros, al escuchar la presencia de un zorro. Pompeyo dirigió la vista y el arma hacia donde estaba el animal malagüero. La silueta de la bestia era impresionante, y ¡pum!, el zorro hizo una cabriola en el aire y quedó muerto. Varios negros corrieron a recoger el cadáver del animal e inmediatamente, asustados, retrocedieron ante el espectáculo. Era una hermosa pieza, realmente un tiula, nombre que se le da al zorro viejo, que es digno de ser respetado por haber burlado la cacería, la trampa y el odio de los pastores y del hombre. El tiula cazado asombró a los viajeros, tenía el pelaje a trechos pelado, y la cola, que siempre de estos animales es esponjosa, abultada y larga, parecía un chicote de cuero gastado. Este imbécil ha matado un tiula, murmuró entre sí el viejo hacendado. Sabe Dios las desgracias que nos pueden ocurrir. Los negros, más supersticiosos, no quisieron ni tocar al animal y todos dejaron ahí, sobre las piedras, los despojos del zorro envejecido por los años y por la correría de su vida. Antes de comenzar el empinado camino que los llevaría a la cumbre, descansaron un buen rato en la última mancha verde del paisaje, merendaron, bebieron algo de alcohol, pero a nadie le entusiasmaba el momento. La incongruencia de ese viaje se dibujaba en el semblante de todos y aún en el del viejo hacendado y del incondicional capataz. Luego amarraron los bultos y se dispusieron a continuar. El paisaje había cambiado radicalmente, de verde ahora era gris, cerros desnudos de vegetación, la piedra era dueña de ese contorno y el frío ya lo sentían en las fosas nasales. Los negros se empancharon y el capataz se abrigó con un grueso gabán, cruzaron la planicie y a lo lejos ya se distinguía el farallón donde moraba el audaz y temible sambo Salvito. Esa es la jalancha, patroncito. Mejor esperemos a que vengan otros caminantes, patroncito, rogó uno de los negros. Fuera de aquí, cobarde, le gritó el viejo, ya verás cómo le sentamos la mano a ese bandido. El negro no supo qué contestar, miró azorado al patrón y después con la cabeza baja regresó al lugar que le habían señalado. Los otros compañeros murmuraron algo entre dientes y siguieron avanzando. Caminaron 1 kilómetro y se encontraron con un par de viajeros que venían en sentido contrario, muy apurados y todavía con el miedo dibujado en sus rostros. A las preguntas respondieron: están emborrachándose, por eso no han reparado en nosotros. Si tienen suerte, van a poder pasar. Mejor para nosotros y peor para ellos, dijo el viajero. Si están borrachos, los vamos a cazar como a palomas. Y cada cual se fue por su camino. La caravana ya estaba pisando tierra peligrosa. Sería las 4 de la tarde y el silencio que reinaba en el lugar era pavoroso. La cabeza estaba exactamente al pie del risco donde se encontraba uno de los escondites de Sambo Salvito, más conocido por la Cueva de los 5 Dedos, el más cercano a la ciudad de La Paz y, como decía el Sambo, el más peligroso. Tenía la forma de un castillo medieval con 5 torreones y era propicia para guarnecer bandidos, porque desde el alto sano que emergía podía observarse varias leguas a la redonda. Al pie y cerca del camino se diseminaban pedazos de roca que podían bien servir de escondite o miradores.
Y cuando los viajeros más seguros se sentían y detrás de un enorme pedrón, salió Sambo Salvito, mostrando su elevada y fornida estatura. ¡Alto!, gritó en tono fiero. ¡Alto! Los negros lo vieron y como si el diablo se les hubiera presentado, arrojaron los machetes y empezaron a correr a lo que daba sus piernas. El viejo quiso disparar su escopeta, pero una certera pedrada lo desarmó, entumeciendo el brazo. Pompeyo, el valiente Pompeyo, que en la mañana cacareaba de lo que haría si encontraba al Sambo, al verse abandonado, solo atinó a arrojar el arma y arrodillarse delante de Salvito, llorando y pidiéndole perdón. «Perdón, Tatanga», balbucía. «Perdón, Tatanga», retorciéndose de terror. El viejo no podía creer lo que estaba viendo, su mayordomo, con las rodillas en tierra y besando los pies del bandido. «Condori», gritó Sambo Salvito, «trae a ese viejo aquí». Antes de que terminara la orden, Condori, lugarteniente de Sambo Salvito, de un empellón, descabalgaba al hacendado y materialmente lo arrastraba para arrojarlo a los pies de su jefe. Sambo Salvito miraba de hito en hito a los dos desgraciados que tenía a sus pies, y estaba incrédulo de que el destino hubiese puesto en sus manos a esos individuos que tanto odiaba, el patrón de Chicaloma y su capataz, el que había ordenado el asesinato de su padre y el que había ejecutado. Ese par de canallas, a cuyo recuerdo muchas noches ahuyentaba al sueño pensando en la forma de atraerlos para darles la muerte que merecían. En ese instante, revivió en su mente toda la escena de horror que soportó de niño cuando a su padre lo asesinaban a latigazos, y él, impotente por sus pocos años, contemplaba llorando cuando a su madre la arrojaban de la hacienda y a él los retenían como si fuera un objeto. Ese momento veía a su madre cavar la fosa para su marido. Ese momento escuchaba el grito de dolor de su madre, que más parecía un aullido de bestia herida, sobrehumano, desgarrante. Cuando aquella piltrafa que tenía en ese momento a sus pies, el capataz, ordenaba a dos de sus compinches que le arrebataran de los brazos al hijo para tenerlo amarrado. Sambo Salvito recordaba todo y anonadado por el pavoroso recuerdo, en su ignorancia, quería llorar de felicidad al patearlos como a perros pulguientos a esos dos bandidos. ¿Quién sabe más bandidos que él mismo? A quienes les amparaba una sociedad injusta y les concedía la impunidad como un privilegio de su clase. Esos dos bandidos podían azotar a seres humanos, matarlos, arrojarlos al camino, quitarles sus hijos, solo porque ellos eran blancos y las víctimas esclavos negros o indios. «Nazcañú», gritó Sambo Salvito fuera de sí, «trae un yauri y cósele la boca a este viejo». Nazcañú era el apodo de uno de los facinerosos que componían la cuadrilla del Sambo, el más bandido, famoso entre ellos mismos de ejercitar crueldad por cualquier motivo. Nazcañú gustaba matar, se placía al ver correr sangre humana, era un tarado, morboso, sádico. Su figura conjugaba con su alma, feo, variolado, sucio, siempre oliendo a alcohol. Al escuchar la orden de su jefe, dirigente y riendo, trajo los instrumentos pedidos. Los mostraba al viejo que en ese momento se retorcía de angustia y con sus dos manos se apretaba la boca. Nazcañú reía perversamente, el viejo, en último recurso por salvarse, se arrodilló delante de Sambo Salvito y le ofreció su fortuna a cambio de su vida. Sambo Salvito lanzó una carcajada, miraba desdenoso a aquel hombre que tanto había entristecido su niñez. De un puntapié lo hizo rodar lejos y Nazcañú y 2 secuaces más aprovecharon para cogerlo, y mientras lo sujetaban, Nazcañú prolija y cruelmente daba puntadas a los labios del viejo, que primero lanzaba alaridos de dolor y que conforme se adelantaba en la costura, fueron acallándose hasta convertirse en espeluznantes ronquidos. El viejo tenía la boca sangrante y los ojos enrojecidos de llanto, miraba a su alrededor con gesto de idiota. Las molas se habían detenido y parecían tranquilas en los alrededores, porque los asaltantes estaban más preocupados en acabar antes con los viajeros y Sambo Salvito, en gozar del festín de su venganza, que en trasladar el botín a la espelunca. Ordenó que al capataz le cortaran las orejas y después hicieran pasar sobre el cuerpo toda la recua de mulas cargadas, que materialmente lo destrozaron, haciéndole añicos. El patrón de Chicaloma miraba espavorecido ese castigo cuando le llegó el turno. Sambo Salvito violentamente rompió las ropas del viejo dejándole la espalda desnuda, ya enteca por la edad, y ordenó que le dieran de chillado hasta matarlo. El viejo murió con la boca desgarrada y las carnes reventadas por los latigazos. Después, amarrándoles piedras al cuerpo, los trasladaron para arrojarlos a la funesta laguna. Esa noche, Sambo Salvito se emborrachó, lloró con sus recuerdos y después cayó en profundo sueño sobre los cueros de llama que formaban su lecho. Capítulo 5. Su nombre era Tomás Loaiza, de profesión profesor, y en su figura se parecía mucho a aquel su abuelo que dejó tantos y buenos recuerdos en esta ciudad, aquel don Ramón. Y como él era alto de estatura y narigón y pródigo, el profesor Loaiza ejercía la cátedra en el Colegio de Sucre de La Paz de Ayacucho.
Dizque era un matemático de a peso, hombre de modestos recursos, y vaya que sí lo era, que si ahora gana lo que ganan los maestros. En aquel tiempo, medio siglo transcurrido de vida republicana, estaban a pan y agua como soldados castigados. El profesor Loaiza tenía para defender su economía una pequeña hacienda en el Yungas paceño, y por atenderla con esmero, religiosamente estaba de visita cada mes a contar los cestos de coca, o a ver cómo secaban las hojas en el cachi, o deshiervando y habilitando en sembradíos los chumes y pedregales antes de que amaneciera bien. Ese día el profesor Loaiza apuraba su viaje y era tal su diligencia que sin esperar la ayuda de su criado, él personalmente, contrariamente a su costumbre, preparaba la carga, arreglaba los arreos y sacaba al primer patio las bestias que debía llevar Tomás. ¿Y a qué viene tanto apuro?, preguntó la esposa. Maquinalmente respondió, es que puedo llegar tarde. ¿Y a dónde?, volvió a preguntar la esposa. Y Tomás ese momento no supo qué responder. Entonces, cayendo en cuenta de lo incomprensible de su proceder, ya despaciosamente continuó los preparativos. Después de servirse el desayuno suculento, chocolate de Apolo y bizcochos de canela, se dispuso a partir. De la esposa le preguntó si no le acompañaría el criado, y él respondió que no había necesidad. El viaje es por pocos días, le dijo. Mejor estará Constantino retejando las piezas del segundo patio. Como la explicación era lógica, la confirmó. ¿Pero estás llevando el revólver?, inquirió inquieta. Me olvidaba, hija, respondió. Por favor, tráeme. Está dentro del cajón, arriba de la cómoda. Está envuelto en una bufanda. Trae la bufanda más que puede estar nevando en la cordillera. La mujer le alcanzó el arma y la larga y ancha bufanda de vicuña, que especialmente había tejido para su patrón, la sirvienta de la casa. Tenía algunos adornos muy llamativos y en uno de los extremos el nombre de Tomás y en el otro el apellido Loaiza. Así que era una bufanda inconfundible y muy apropiada para los viajes en los que iba a atravesar lugares fríos. Don Tomás Loaiza partió esa mañana y fue la última vez que le vieron sus familiares y sirvientes. Pasaron muchos días sin saberse de él. A la semana la esposa, ya intranquila, averiguaba a los viajeros que sí veían de los Yungas, y todos respondían que ignoraban dónde se encontraba. El profesor Loaiza no había llegado a la finca, tampoco se lo vio en el pueblo cercano, y la inquietud escaló la desesperación cuando arribó a la casa uno de los peones de la hacienda trayendo la producción de coca y café. En vista de que el patrón no había ido a recogerla, la policía no pudo resolver la desaparición del profesor Loaiza. La esposa en su impotencia se refugió en el llanto. ¿No será otra víctima de ese bandido de la Jalancha?, alguien insinuó. Si no lleva más que 2 mulitas, aclaraban los comentadores, y Sambo Salvito solo ataca cuando ve que el botín es fuerte. Y así pasaron 3 meses entre el dolor de la esposa y los comentarios de las gentes. Era un misterio la desaparición del profesor Loaiza. Capítulo 6. En ese tiempo el mercado estaba situado en la actual calle Ayacucho, conocida antes por calle de las Cajas, colindaba con San Agustín, y era un vestuoso e inmundo casetón que tenía puertas a 2 calles, la principal que estaba sobre la Ayacucho, y la otra que salía a la actual calle Colón. El perímetro del mercado, que entonces se lo conocía más por la Recoba, iba a terminar en el río Choqueyapu. Alrededor de él se extendía el comercio. Indios de todas las orígenes del departamento y de las cercanías de la ciudad, traían su mercancía y la exponían en las aceras de las calles adyacentes. Qué abundancia de alimentos que existía: pescados del lago, carnes del altiplano, frutas de los Yungas y de río abajo, legumbres y hortalizas de las huertas aledañas a la aldea. Para los paceños de ese tiempo esta hollada era un paraíso. De la calle Mercado a la Recoba distaba más o menos 1 cuadra, y en ambos lados ofrecían su mercancía las chifleras, comercio singular que solo debe existir en algunas ciudades de Bolivia. Eran tiendas grandes donde se vendían tejidos nativos de lana de alpaca, vicuña y oveja, aguayos, ligias, ponchos, objetos de superstición y brujerías, coa del Perú, hierbas aromáticas y medicinales, incienso y almizcle, objetos de metal, pailas y braseros de cobre forjados a golpe de martillo en la ciudad de Corocoro, platería labrada, fuentes antiguas, cucharas y cucharones, los famosos bebeteros en forma de pavos, basinicas que en ese tiempo se llamaban cantoras, y extrañamente en medio de ese mar en magnam de tipismo, pianos de cola, guitarras y concertinas. Fueron famosas las tiendas de las Lazarte, apodadas las Corocorenas, de las Chuchulis, Momoy y de las Mancucus Bermúdez, y de otras no menos famosas en la Huichucuta. Tradicionalmente tal comercio lo ejercían siempre mujeres del pueblo, la capa adinerada del artesano paceño bautizado por burgueses con el nombre de Cholaje. Constantino, el sirviente de la familia Loaiza, estaba casado con una joven campesina de nombre Francisca que hacía de cocinera.
Los dos se habían criado desde niños en esa casa y, como era costumbre entonces, se sentían miembros de la familia, participando de su felicidad, de sus tristezas, de tal manera que la desaparición de su patrón les había afectado profundamente, preocupándose ellos por su parte de indagar y averiguar por si encontraban una pista. Era una mañana del mes de junio, hacían 3 meses de que el profesor Loaiza había desaparecido sin dejar rastro alguno. Francisca, portando una canasta, se dirigía a la recoba a comprar el alimento cotidiano, y al pasar por la tienda de las coroquereñas Lazarte, le llamó la atención que un indio estuviera ofreciéndoles en venta un hermoso anillo. Iba a continuar su camino, pero se detuvo disimuladamente a observar la bufanda que tenía en el cuello aquel hombre. Le pareció que era semejante a la de su patrón. Se acercó a la tienda y mientras preguntaba por la onza de incienso, se fijó en la prenda. Ya no tuvo duda, era la que llevaba su patrón cuando viajaba. En las puntas tenía el nombre y la conocía tanto como el dueño porque ella misma la había tejido. Era la bufanda de su patrón. Ese momento no sabía qué camino tomar. Si volvía a la casa a informar a su patrona, aquel hombre podía huir. Resolvió por no apartarse del sospechoso y esperó y esperó. El hombre vendió la joya y con el dinero hizo compras de alcohol, cigarrillos y ají, y algunas otras cosillas más, y luego se dirigió a su alojamiento que estaba en el tercer patio del Tambo Quirquincho. Francisca furtivamente le seguía los pasos. Cuando averiguó que estaba alojado en compañía de otro hombre, corrió a la casa de su patrona, situada en la Riberilla, actual calle Juan de Riva, a informarle de lo que había visto. Sí, mamay, le dijo entre llanto y desesperación, es la chalina del patrón. Sí, yo la he tejido, por eso la reconozco, tiene el nombre en las puntas. La esposa de Loaiza inmediatamente presentó denuncia a la policía que un hombre llevaba la chalina de su marido desaparecido, y con gente de la ley se dirigieron a la captura del sospechoso. Lo encontraron en el preciso momento en que abandonaba el tambo. Fue apresado y conducido al recinto policial. Dijo llamarse Joselito Umaña. Allí, después de un fatigoso interrogatorio, declaró de cómo tenía aquella bufanda. En principio el hombre se encerró en desesperante mutismo, decía que le habían vendido en Yungas. Más tarde se contradijo porque aseguraba que una comadre suya le había tejido. Cuando le mostraron el nombre del profesor en la chalina, él dijo que era Payas Adornos. Presumiblemente pensó eso porque no sabía leer. Al final dijo la verdad, que pertenecía a un hombre, que el Huilara lo había matado después de robarle las mulas y sus alforjas. Que el hombre no llevaba nada de valor y que cuando rogaba que le perdonara la vida, el Huilara si lo dejamos vivo va a ir a Chuquiago y nos va a traer a la policía. ¿Y qué decía el Sambo?, preguntó el policía. No estaba. El Tatanga esa noche estaba emborrachándose en la cantina de Quita, cerca al pueblo, y ahí se había quedado a dormir. ¿Y cómo lo mataron? El Huilara de un garrotazo lo ha templado. Yo y el Condori solo lo hemos ayudado a arrojar el cadáver a la laguna. Ese rato me ha dado pena que una bufanda con lindas payas se perdiera en el agua, y antes de botarlo dejaré la chalina del cuello del muerto, y de ese modo yo la tengo. Joselito Umaña informó todo cuanto sabía. La banda se componía de 9 personas, con más el jefe Sambo Salvito, que cada uno tenía su amante en los diferentes pueblos de los Yungas. Paseño, que todo el dinero que robaban lo gastaban de inmediato y que el anillo que vendió a las corocoreñas pertenecía al atadito del cura que regresaba de Murúreta. La policía recién supo la verdad de las fechorías. Sambo Salvito y dónde exactamente estaba situada la cueva. Informó que el 15 de enero, cuando incendiaban la ciudad para que el Tata Melgarejo no entrara, Sambo Salvito y su banda habían asaltado el convento de las Concepcionistas en la calle del Teatro, actual calle Genaro San Ginés. Que el Tata Melgarejo les había pescado y llévense todo lo que puedan, hijos, estas monjas tienen más plata que yo. Que las monjas de medio se habían encerrado en la capilla y que ellos, en compañía de los soldados, toda la noche como dueños, habían trajinado el convento de cabo a rabo. Que esa misma noche habían asaltado la tienda de Munguía en Chocata, llevándose a la cueva alcohol, azúcar, arroz, ají. A la pregunta de por qué seguía esa vida de robo y asesinato, respondió que no le dejaba el Sambo por temor a que le cortara la nariz, como había hecho con una de sus mujeres que intentó abandonarle. El informe era tan vasto y meticuloso que le tuvieron a Umaña más de 3 días haciéndole declarar. Las autoridades, después de escuchar las fechorías del cómplice de Sambo Salvito, y de situar el escondite, decidieron la captura de los 8 restantes componentes. Capítulo 7. Sambo Salvito tenía muchas guaridas para burlar a los pocos gendarmes que guardaban la villa de Nuestra Señora de la Paz, y una de ellas era la famosa Cueva de los 5 Dedos, conocida por la Jiscajalancha. La Cueva de los 5 Dedos era una formación natural de silueta siniestra y levantada en una altura. Aquella vez, después de cometer una fechoría cruel con un grupo de viajeros, 2 de ellos habían logrado huir y el Sambo, persiguiéndoles, llegó a las faldas del Calvario.
Los hombres en su desesperada huida consiguieron pasar por delante del reducto temible, encontrándose a poco cerca de las primeras callejuelas que bordeaban la gran aldea y a salvo del bandido. El Sambo quedó mascullando su rabia y ordenó a los secuaces que le acompañaran en la persecución a regresar y hacer la noche en la jalancha. El Sambo ignoraba que uno de los suyos, hacía 4 días había sido aprehendido en la ciudad. Era Joselito Umaña, que no pudo soportar la tortura de los policías y desfalleciente, informó de las 2 guaridas principales de su jefe, la Jalancha y la Yisca Jalancha. Se ordenó la captura. El mes de junio en la ciudad de La Paz es el más frío del año. Se vive en pleno invierno y generalmente caen nevadas copiosas que cubren de blanco los cerros circundantes. La ciudad se entristece con el manto blanco porque no está construida para paisaje de ese tipo. El paceño, la blancura de la nieve siempre la ha expectado desde muy lejos, porque el telón de fondo de esta ciudad es el fabuloso e inmortal Cerro Yemani. 2 compañías de soldados más agentes civiles y curiosos que se adjuntaron, iniciaron la subida hacia la cumbre donde moraba el temido personaje. Hacia las 11 de la mañana estaban cerca y el silencio del medio era sepulcral. La tierra un tanto húmeda, sin el olor a fertilidad que tienen los valles, sino regada simplemente con pequeños premonitorios de nieve. Aquí y allá la paja brava como única hierba de manojos diseminados. ¡Qué paisaje tan desolado y paradójicamente tan imponente! Había la orden de que en completo silencio se ascendiera. Llegaron al camino de Herradura y extrañamente el sitio se encontraba solitario. Arriba se distinguía la cueva y en ninguno de los miradores que señaló Umaña estaba el vigía. Algo extraño pasaba. El comandante, previniendo una emboscada, organizó para que se subiera por 3 lados que el cuarto era un precipicio a pico. Ya en la pequeña planicie que daba acceso a la guarida, encontraron la explicación de ese abandono al aprender a uno de los secuaces que se encontraba completamente ebrio, era Huilara. De golpe regresaron a Socavón y allí estaban 6 de los bandidos durmiendo a pierna suelta la borrachera de la noche anterior. Muchos de ellos ni se dieron cuenta de que eran amarrados y engrillados. Sambo Salvito fue arrancado de los brazos de una chola que empezó a chillar como un berraco, más por su estado de borrachera que por defender al amante. El Sambo tambaleaba como un muñeco y tenía embotada la mente, pues había bebido tanto que creía que era una pelea con una pequeña cuadrilla de raterillos que me rodeaban coripata y que aquellos los habían sorprendido. Nazcañú gritaba bateante en idioma aymara: «Dales de machetazos a estos yocayas, que sepan quién es». Ambos Salvito y desde más abajo respondí el «No puedo, los hachus me están cargando». Sambo Salvito estaba en las nubes, no entendía nada. Siguió bajando casi a rastras el empinado sendero hasta llegar a la policía, y ser encerrado en un calabozo, igual que a sus compinches. La policía encontró en la amplia gruta que se componía de 2 espacios, salas horadadas en la roca por la misma naturaleza, un almacén abundante de harina, arroz, azúcar y querosén peruanos, cestos de coca y de ají, todo en cantidades gigantescas. Cargaron en mulas y fue repartido entre los asilos de la ciudad. La noticia de la captura de Sambo Salvito corrió por toda la ciudad y en pocos minutos la grande aldea vació su gente a las calles que se arremolinaban alrededor del edificio de la policía, pidiendo la cabeza del bandido. Era el mismo año en que esta ciudad había arrojado a otro bandido, el general Melgarejo. Los presos fueron sacados uno a uno y sometidos a largos interrogatorios. Se escuchó atrocidades, robos, crímenes cometidos más por la ignorancia en que se había sumido al indio, que por mala índole se ejerció todo tipo de presiones, desde la palabra persuasiva hasta el látigo y la tortura. Lo que buscaba la policía era una declaración exhaustiva de las fechorías de la banda que tuvo en jaque a la población paceña durante 5 años. Todos declararon menos Sambo Salvito, que soportó vejámenes y golpizas sin lanzar una queja y encerrado en un hondomutismo. A cada pregunta de agente interrogador, el negro miraba hacia arriba o sonreía sardónico. Sacó de quicio a los policías, quienes a puñadas y puntapiés querían hacer declarar al Sambo. Frente a ese silencio irrompible, la policía lo declaró reo, rebelde y contumaz. Se le señaló un abogado defensor de pobres y se dio aviso público. Reuniendo a los 8 bandoleros en el patio de la policía, se les comunicó que el juicio se iniciaría la próxima semana, pero antes se capturaría al facineroso que faltaba y se encontraba prófugo. Condori, alias el Supaya. Capítulo 8. Aquel sector de los aledaños citadinos era un lugar cuadriculado de grama y de verdes diferentes maizales, sembradíos de papas, habas, arvejas, guindales y hasta arbolillos de manzana alegraban la ribera del Orco Jaguira. Las plantaciones de eucalipto y los pinos hacían del paisaje un cuadro bayuno. La región se denominaba Potopoto y su cambio de nombre por Miraflores se remonta a este siglo, cuando a los hijos de Murillo les sonaba algo indecente aquel otro.
Los paceños antiguos iban a la región a pasar los días alegres en connubio con la naturaleza, y especialmente el miércoles de ceniza de carnavales para realizar los añorados apé tapis. La mayoría de los pimborotados o ricos tenía allí sus quintas que en ese tiempo se llamaban chacarillas. También las carmelitas descalzas, en un enorme predio de su propiedad, habían levantado una iglesia con sus campanitas de plata, y el convento claustro de corredores de ojiva, lejos del mundanal ruido que estaba a 10 cuadras de la plaza principal. O la paz de antaño, patriarcal, pacífica y belicosa, que conservaba hasta finales del siglo pasado en sus costumbres, el diseño urbanístico de su ciudad, la pátina del coloniaje español. La región estaba llena de casas de adobe y paja. Había chozas de indios colonos de las fincas y también terrenos de comuneros que por algún milagro se habían salvado de la rapiña blancoide y mestiza y continuaban en poder de sus verdaderos dueños. Pasando el río comenzaba la tierra a subir en lomas y pequeños cerros. Allí también las casitas prendidas a la pendiente adornaban el paisaje. En una de ellas vivían 2 hombres, uno maduro y el otro un niño de 10 o 12 años. Los vecinos escuchaban frecuentemente llorar y gritar al niño y observaban a un hombre que iracundo le castigaba despiadadamente por tonterías. El hombre era el mentado Condori, alias el Rupaya, integrante de la cuadrilla de Sambo Salvito, y que se había librado de ser capturado porque fue a dormir la borrachera en la cantina de la Quita, una chola ladina, su pareja de maldades y robos. La policía le buscaba y cuando llegó a la casa solo encontró a un niño atemorizado que entre llanto y terror, contó que el Supaya Condori era su padrastro y que lo martirizaba y hasta no dejaba que fuera a la escuela. El niño era víctima de la perversidad de ese bandido. Contó que su cuerpo estaba lleno de cicatrices porque le castigaban con nervio hasta que sangrara sus carnes, que seguramente ese día vendría en la tarde. La policía escuchó la confesión del niño y le ofreció protección, pidiéndole que cuando llegara su padrastro se diera modos para avisarles. Se parapetaron en lugares estratégicos y ocultos, y hacia las 3 de la tarde, el niño hizo una señal avisando que allí se encontraba Condori. La policía rodeó la casa y fue avanzando lentamente. El niño corrió al camino como le habían ordenado. Supaya Condori se dio cuenta de la encerrona y quiso escapar. Ya era tarde. La policía, cooperada por los niños de la escuela próxima, que en ese momento habían salido de clases y se recogían a sus casas observando el alboroto, acorralaron a pedradas al inhumano Condori. Los policías lo cogieron cuando trasponía una tapia de una casa vecina y los niños con piedras y gritería llamaban la atención de los captores. Condori blandía un machete y con gesto horroroso amenazaba a los que querían acercársele. Una certera pedrada que le llegó a la espalda lo hizo tambalear y arrojar el arma blanca y caer al suelo. En ese momento fue cogido y maniatado. Aún así no se daba por vencido. Pataleaba, escupía y trataba de morder de un latigazo. Con nervio lo dejaron quieto. Entonces el bandido sopesó lo peligroso del momento y dejó que lo condujeran en la larga caminata desde Orco Jaguira a la policía situada a una cuadra de la plaza de armas de la ciudad. Supaya Condori iba en medio de gendarmes que lo mantenían a distancia, amarrado por 4 lazos con el mismo cuidado y en la misma forma con la que se lleva un toro furioso al ruedo. Condori los miraba fiero y despreciativo. Era un indígena de la región de Ampaturi que se había dedicado a la delincuencia cuando fue despojado de sus tierras por un abogado que apellidaba del Castillo. La vida de injusticia que soportó lo había formado cruel y por su ignorancia hacía descargar su frustración en las inocentes espaldas de ese niño desamparado. En medio de los guardias y el gentío que acompañaba al preso, la figura de Condori emergía desafiante. Era un indio de rasgos aymaras, extrañamente a su raza. Tenía estatura elevada, mirada dura, vestía un yuchu, gorro nativo sin orejas, y un poncho de colagua blanco, y labreado de infinidad de figuras y payas. Tenía los pies descalzos y su caminar era firme, como si quisiera hundir la tierra a cada pisada. Cuando la caravana llegó al Alto Portillo, actual calle Yungas, después de rodear el cerro de Quiliquili, las gentes salían a las puertas y ventanas a gritarle, insultarle, hacerle señas de muerte, las que Condori ni tomaba en cuenta. Caminaba con la vista dirigida hacia adelante, mostrando ostensiblemente que le importaba un pito lo que ocurría a su alrededor. Pasaron por Guajarapila e ingresaron a la plaza de armas. Le obligaron a dar una vuelta para que lo viera el pueblo. Allí también se arremolinaba la gente. Ingresó Condori a una celda solitaria. Al día siguiente le tomaron declaraciones. Fue parco, conciso y nada titubeante. Cuando lo tornaron nuevamente a su celda, quedó taciturno y cavilante. A todos les anunciaron que la próxima semana se presentarían ante el juez para el juzgamiento respectivo. Capítulo 9. Los viejos, cuando quieren dar un buen consejo repiten mi mujer chilena, mi amigo peruano, mi justicia boliviana, y si el río suena será porque piedras trae. Lo que atañe a chilenos y peruanos, que ellos aclaren, enmienden o rectifiquen, que suyos son los problemas y las alusiones.
Pero en aquello de justicia boliviana, de eso nos toca acotar explicaciones del porqué de ese San Benito que nos cuelgan. A ciencia cierta ignoramos desde cuándo se creó la mala fama, pero en la actualidad verdad es de compadecer a quien se mete al litigante, y se obliga a alternar con abogados y jueces. En primer lugar queda más pobre que rata de sacristía, porque tiene que pagar el pan de su abogado y familia, de su señoría el juez y familia del diligenciero y familia, y como todos ellos tienen hambre canina, no se hartan con poco, y exprimen al litigante como una polilla. En segundo lugar, pierde miserablemente su tiempo, pues tiene que estar permanentemente del bufete abogadil al estrado judicial. En tercer lugar, si no muere de colerina, nombre antiguo del derrame biliar, tiene que suicidarse después de escuchar la sentencia del juez. Siempre el litigante lleva las de perder y si es pobre, mejor que como Judas, busque un cordel y se cuelgue de un árbol, antes de estar en entredichos con aquellos señores que en su jerga, tienen un decir tan cínico como echa la ley, echa la trampa. Pues bien, como a Sambo Salvito y sus compinches había que sentarles la mano de una vez por todas y por si las moscas a algunos otros se les ocurriese reeditar las fechorías, el mejor modo era endilgarles un abogado de oficio, ya que los pobres bandoleros ese momento no tenían ni pulgas con que pagar y le señalaron a un magistrado de altos quilates, famoso en el foro por sus habilidades curialescas, y con una verba que podía convencer a que el diablo era el ángel de la bola de oro, es decir, un parillán de 7 suelas que tomó el caso gozoso y bailarín como un medio de afianzar o engrandecer su prestigio. La Plaza Murillo en ese tiempo tenía las mismas dimensiones que las de ahora, la diferencia es que no había aceras y todo de canto a canto, de punta a punta, estaba empedrada con piedra manzana y 2 colores. En el centro, como único adorno, se levantaba una fuente de agua de donde se surtían los habitantes de la olla. La catedral en cimientos, solo el obispado era casa presentable. Situado en la esquina de las actuales calle Bolívar y Vallivian, y donde hoy se levanta el Palacio Legislativo, estaba el antiguo Loreto, recinto eclesiástico que perteneció a la congregación jesuita, cuya torre lucía un reloj y cuyas campanitas tocaban el ángelus para la gran aldea paceña. La Plaza de Armas, como aún se la llama, simbolizaba el estado de atraso en que vivía el país entero. Aquella mañana el pueblo se reunía en la plaza a esperar que trajeran a Zambos, Albito y a sus secuaces rumbo a la sala de Loreto, en la que se llevaría a cabo el juicio. Se había escogido de estrado judicial tal recinto, previniendo la afluencia de público. Ya vienen, gritaron voces del pueblo y al punto, por la calle de la Caja, actual Ayacucho, en medio de gendarmes, encabezaba la figura de Sambo Salvito, con las manos atadas en la espalda y mirando con ceño adusto al pueblo que le insultaba y maldecía. Detrás, como un rebaño de ovejas, los 8 bandoleros, en los que solo Condori y Nascañut destacaban sus figuras, imitando la actitud de su jefe Sambo Salvito, que era un negro de elevada estatura de rostro, de rasgos regulares de su raza, ancho de espaldas, ágil de movimientos, enhiesto, cuyas manos atadas hacia atrás hacían sobresalir más amplio su tórax. En la corta caminata de la policía a Loreto, ni un instante dejó de mirar adusto y hasta desafiante y orgulloso de sí. Ya en la sala que servía de estrado, atestada de gente, se dio comienzo al proceso. Llamaron al abogado acusador, el fiscal de distrito, que dio una retahíla de hora y media grandilocuente, insulsa y tonta. Eran varios los acusadores, entre los que se encontraba el célebre José Rosendo Gutiérrez, que más tarde comentaba tener en su poder todo el expediente del sonado juicio. Cada quien quería brillar en sus discursos contra 9 infelices indígenas analfabetos, sumidos en un grado de ignorancia insultante y acosadora para la sociedad que dirigía el destino de la República. La sala, llena de blancoides y mestizos, aplaudía sin entender las citas de los juristas europeos que repetían solemnes los juristas bolis, y la facundia de los integrantes del foro paceño dejaba estupefacta a la sociedad ignorante. El espectáculo aldeano de la justicia se desarrollaba con tintes de sainete, mientras el abogado defensor, mirando al negro y a los pobres indios, que formaban la cuadrilla, les hacía señas con la mano como diciéndoles, esperen, ya verán cómo los defiendo. A uno de los abogados acusadores se le ocurrió llamar a declarar a los. El pueblo debe escuchar de labios propios, gritó, los relatos de los crímenes de estos malvados que tanto daño han hecho al país y al mundo. El juez, cabal para tal abogado, al escuchar decir el mundo, se enderezó en su asiento, movió la cabeza en señal de asentamiento, y sea que se siente en el banquillo el acusado Nascañú, habló en tono tribunicio el abogado acusador. Lo gracioso era que a cada palabra de tontería que decían los abogados, el público interrumpía en aplausos atronadores y vivas al foro paceño. ¡Vivan nuestros justicieros!, gritaban. Los aldeanos del grupo de acusados arrancaron de un empellón al sindicado Nascañú, y lo colocaron en medio del salón. Que confiese tan solo uno de sus crímenes.
gritó el Vengador. Nazcañú miraba a la sala amenazadora, asustado, cohibido, y lo más notable, que no entendía jota de español, escuchaba y quedaba en las mismas. Su silencio lo condena, señor juez, exclamó el abogado con aire de triunfo y como quien repite una sabia sentencia, agregó en tono quien calla otorga. La sala prorrumpió en estruendoso aplauso, pero a uno del público se le ocurrió, parece que este indio no sabe castellano. Corrió la voz y llamaron a un traductor a las preguntas en idioma aymara. Al fin Nazcañú respondió en su propio idioma, e hizo un relato realmente espeluznante de un hecho que había protagonizado el Domingo de Ramos de hacía 2 años, cuando una pareja de viajeros imprudentes y su niño de meses se atrevieron a cruzar solos el paso de la... Sí, confesó, son los únicos a quienes he matado. Al hombre lo maté con una piedra y como su mujer chillaba mucho, también la silencié de un garrotazo y el niño gritó curioso y amenazador, que confiese qué hizo con el niño. Nazcañú, por su ignorancia, se encontraba en estado de barbarie. Escuchó la pregunta por intermedio del traductor y respondió con la mayor serenidad y como era muy guagua, me daba pena que quede huérfano y lo he matado pisándole en el cogote. Al escuchar tal atrocidad, la sala prorrumpió en un prolongado grito humano de terror pidiendo muerte. El abogado defensor, ladinamente, comenzó para sí, esta es la ocasión. Y después de las últimas palabras de Nazcañú, él, influenciado por el auditorio, en actitud teatral, salió al centro de la sala, miró al acusado, y luego al público, como lo hacen los toreros después de matar al toro, y a grito pelado, para tales delitos no cabe defensa. Pido la muerte de los culpables. Figúrense, el abogado defensor pedía la pena de muerte para sus defendidos, o sea, prevaricato público de un hombre de leyes, y ante un auditorio de gente civilizada. Los trámites de apelación tuvieron la ligereza de una liebre. La Corte Superior y después la Corte Suprema ratificaron la sentencia de muerte. El Ejecutivo ordenó la inmediata ejecución. La sentencia no tuvo atenuantes, ni el que los culpables fuesen ignorantes y analfabetos. Para ellos eran reos sentenciados a muerte y sobre todo eran indios, para los que no podía haber benevolencia ni piedad. Sambo Salvito y su cuadrilla debían ser fusilados dentro de 48 horas siguientes. Capítulo 10. Esa mañana el ambiente amaneció brumoso, el paisaje lejano circundante parecía un cuadro de brujas en aquel arre, sandales de evaporación se levantaban de la tierra como pinceladas blancas tenues. Finalizaba el crudo invierno paceño, la atmósfera se preparaba para ingresar en el próximo periodo de lluvias en la gran aldea. Las gentes caminaban, no en la compra de alimentos para el día, ni en las labores cotidianas, sino rumbo a la plazoleta de Caja del Agua en el barrio norte de la aldea, la que actualmente se conoce por Parque Riociño, en busca de encontrar un buen sitio de donde espectar cómodamente el ajusticiamiento de Sambo Salvito y su cuadrilla. Más parecía feria en día de fiesta. Melcocheras y empanaderas ofrecían su mercancía, las tamaleras gritaban su pregón, tamales calientitos con aceituna, pez, carne y chancho, y hasta no faltara quienes armaran 2 carpas donde el pueblo asistente al espectáculo se servía poscuapi con yautias. Cusiciña Pata, otro nombre antiguo de ese sector, que traducido a lengua hispana quiere decir colina de la alegría, había sido escogido para escenario de fusilamiento. Diz que entonces el lugar era un cuadrilátero de terreno rodeado de casuchas de adobe y paja, servía para ferias indígenas de productos de la tierra. Los días domingos y alguna fecha del año coincidente con la festividad de la Cruz, 3 de mayo, se realizaba una fiesta popular muy semejante a las Saturnales romanas, orgiástica báquica, donde los hombres se disfrazaban de mujeres y las mujeres de varones, y durante 3 días y sus noches, aprovechando del antifaz o la máscara, cometían todas las licencias de la carne, diablo y mundo. Un tradicionista con alta guasa comentaba que había que agradecer a la fiesta de Ciguayzagua, que tal nombre tenía por repoblar la ciudad de los 9 meses. El gentío fue llenando los 4 costados de la planicie, muchos se subían a las paredes y hasta sobre los techos de paja de las casuchas que rodeaban, observando cómo preparaban los mojones de fusilamiento. Los obreros del municipio levantaron 7 mojones muy cercanos unos de otros y contra la pared de una de las casas, todos comentaban de diferente guisa, y hubo algunos que se acercaban a tocar y observar los promontorios de adobe a los cuales amarrarían a los presos. Serían las 9:30 de la mañana. Repentinamente se limpió el cielo de nubes y apareció un sol radiante y luminoso. El clima se tornó suave y el ambiente alegre. La taciturnidad de rato antes había desaparecido y solo las muchachas beatas espectadoras, con sus trajes peculiares y armadas de grandes rosarios, murmuraban oraciones que trataban de forjar un contorno fúnebre. Los demás comían, charlaban, reían y comentaban. Por la calle de arriba, que en ese tiempo así se denominaba la actual calle Sucre, caminaba la procesión trágica. Habían cruzado la plaza, llegando a Chalhuacatu, y doblando por la calle de arriba se dirigían hacia Caja del Agua.
Los condenados caminaban entre doble hilera de gendarmes, varios frailes franciscanos y gentío silencioso y preocupado, siempre a la cabeza Sambo Salvito, seguido de Nascayú y Guilara, y los 6 condenados, que por sus rostros tan indiferentes parecía que no se dieran cuenta de que iban a morir en pocos instantes más. Iban tranquilos, mirando distraídamente a los curiosos. Muchas mujeres del pueblo, tocadas en su sentimiento por el triste destino de aquellos hombres, lloraban y rezaban. El pueblo que días antes pedía a gritos la muerte de los 9 asaltantes, en ese otro día lloraban y arrepentido, deben perdonarlos, ¿acaso no son gente como nosotros? Mejor que los encierren nomás en la cárcel, aunque sea por toda la vida. Todos los condenados iban con las manos amarradas atrás y sujetos a una larga cadena que los obligaba a caminar en fila uno detrás de otro. El espectáculo era triste y se tornó trágico cuando a la altura de la calle de la iglesia de la Compañía, hoy calle Pichincha, salió una vieja dando alaridos y desesperadamente: «Mi hijo, mi hijo. ¿Dónde está mi hijo?». Los guardias la apartaron cuando quiso acercarse a Sambo Salvito. Era la negra Norma, la que había criado y formado al Sambo desde el día en que quedó huérfano. Estaba vieja, medio ciega, con el cabello completamente blanco que semejaba a una estopa de lana. Gritaba, lanzaba alaridos e insultos, maldecía a la gente y a la aldea, deseaba los daños más increíbles para los jueces que habían condenado a Sambo y sus compinches. La negra Norma siguió al cortejo. Vio cómo eran amarrados los 6 condenados. Apartaron a Sambo Salvito y a 2 de sus compinches que habían sido sorteados, ganando la vida y cambiándoles la pena de muerte por la de prisión de 5 años. El Sambo no pestañeaba y cuando los guardias lo conducían para amarrarlo al patíbulo, pidió como última gracia que le dejaran decir un secreto al oído de su madre. El juez le concedió porque así la ley demandaba. Un murmullo se esparció en el gentío y la noticia fue pasando de boca en boca. Dice que el Sambo va a decir a su madre un secreto. Algunos añadían que le dirá dónde están ocultos los tesoros que ha robado. Otros más humanos: seguro que el pobre Sambo quiere despedirse de su madre. Las beatas seguían haciendo el coro de la escena, esta vez rezando ya en voz alta letanías y oraciones escalofriantes, dejaron que el Sambo se pusiera en medio cuadrilátero y esperara a su madre la negra Norma. La negra se acercó chillando de angustia. El silencio en la plaza era absoluto y hubiese podido oírse el ruido que hacen las alas de una mosca en su vuelo. «Acércate, mamá», gritó con voz estentórea y barítono. «Más cerca que quiero decirte un secreto». Entonces la negra Norma acercó una de sus orejas a los labios de Sambo, que tenía las manos amarradas a la espalda, y cuando todo el público pensaba que Sambo Salvito le diría Soto, se escuchó un alarido de dolor de la mujer que rápidamente se apartó del condenado con un chorro de sangre que le manchaba el hombro izquierdo, y retorcía sus manos de terror y estupefacción. Era lo que menos se esperaba que hiciera aquel hombre. Sambo Salvito aún tenía sosteniendo con los dientes el pabellón de la oreja de la negra Norma, que bestialmente se lo había cercenado de un mordisco. Luego lo escupió al suelo y le enrostró. «Por tu culpa voy a la muerte. Tú me enseñaste a robar. Cuando te llevé los carretes de hilo y las agujas que había robado por primera vez a la Chacu, me pediste que siempre te llevara todo lo que robara. Tú eres la culpable de mi desgracia, negra Norma. Ya te he dado el castigo que merecía tu maldad». A la negra, ya sin un pabellón de su oreja, la arrastraron fuera del cuadrilátero. Sambo, Salvito y sus 6 cómplices al poco rato murieron con descargas de fusilería. Después la gente se retiró a sus casas comentando los acontecimientos de esa mañana, y todo siguió su curso como si nada hubiera pasado en la pequeña ciudad de La Paz de Ayacucho. Era el año de 1871. La Paz, 8 de octubre de 1982. Fin.